Ya pasó más de un mes desde que hice mi último video de rumores del iPhone 16 y vaya que ha salido mucha información interesante sobre fechas, precio, colores y un par de cosas nuevas que no esperábamos. Vamos a hablar de todo, empezando con la fecha. Sé que varios de ustedes están emocionados y esperando el nuevo iPhone que ya viene pronto. Igual y les toca cambio o algo, pero se filtró una supuesta invitación del evento de la cuenta de Majin Buu, que ha filtrado cosas en el pasado, pero muchos críticos y analistas, incluyéndome, decían que era falso, se veía muy fake. Y después se confirmó en Twitter que alguien había hecho la invitación falsa y se la mandó al filtrador y el filtrador la compartió y muchos medios compartieron esta invitación completamente falsa. Por eso es importante solo ver rumores de gente confiable y gente como yo que veta los rumores y lleva muchos años haciendo esto. Era obviamente falso. Pero hablando de fechas, yo puedo explicar el porqué y es muy fácil predecir cuándo va a ser el evento y cuándo van a mandar las invitaciones, viendo todo el historial que hemos tenido yo analizando los últimos 10 años de eventos de Apple. Primero, las invitaciones siempre son 2 semanas antes, sin falla. A veces un día más o un día menos, pero siempre las mandan 2 semanas antes. Entonces, si vemos el calendario, los analistas dicen que el evento va a ser septiembre 10, que creo que es más especulación que filtración, pero tiene sentido. Casi siempre los eventos son en martes y tiene sentido que sea en esta fecha. Hay años que de repente lo hacen en miércoles o en lunes, pero es muy raro. Y considerando que este año miércoles es septiembre 11, no hay manera de que sea el miércoles, tal vez lunes, pero todo apunta a que sea el martes 10 de septiembre. Ya estamos a 3 semanas antes del evento y no han llegado invitaciones, lo que semi-confirma que el evento no va a ser septiembre 3. Entonces estoy 90-95% seguro que el evento va a ser septiembre 10. Y si no es el 10, va a ser el 9. Digo 90% porque son rumores, nada es oficial hasta que Apple lo confirme. Pero entonces las invitaciones deberían de estar llegando la próxima semana. Probablemente va a ser el mismo martes, agosto 27, quizá el 26 o 28 un día después, pero sí o sí yo creo que vamos a tener las invitaciones la próxima semana y sí o sí voy a hacer un video cuando se confirme para analizar toda la invitación por pistas como el nerdo que soy. Entonces, invitación la siguiente semana, evento seguramente septiembre 10 y ese viernes septiembre 13 sería la preventa para poder comprar el iPhone en línea y ya después el siguiente viernes sería el lanzamiento en tienda y gente recibiendo su nuevo iPhone 16, que va a ser septiembre 20 el como lanzamiento oficial. Para mi gente de México, hay unos años que sale al mismo tiempo el iPhone en México que en Estados Unidos y hay otros años donde se tardan un par de semanas. Nunca sabemos qué va a pasar. Esperemos que sea de la primera ola y tengamos el iPhone al mismo tiempo que en Estados Unidos. Ahora, para hablar de precio, justo el día de hoy hubo una filtración de Apple Hub, que sí la ha atinado con varias filtraciones en el pasado, y sacó este spec sheet de toda la información de todos los iPhones que van a venir el siguiente mes. Hay mucha información aquí que ya habíamos tenido rumores, como la nueva cámara ultraangular de 48 megapíxeles, el zoom 5X para el 16 Pro, el nuevo diseño de las cámaras verticales para los 16 normales, el chip A18, A18 Pro, Wi-Fi 7, las pantallas ligeramente más grandes en los modelos Pro. Todo esto eran rumores que ya sabíamos y se están como reconfirmando, pero lo importante de este reporte es a mero abajo está el precio. Según Apple Hub, el iPhone 16 y 16 Plus van a costar exactamente lo mismo que el 15 y 15 Plus. El modelo Pro Max también va a costar exactamente lo mismo en $1,200. Pero por alguna razón, Apple supuestamente va a estar elevando el precio solamente del iPhone 16 Pro. Del modelo Pro va a subir $100. Ahorita cuesta $999. Ya ha costado así los últimos años y según esta información va a subir y va a costar $1,099. Quizás sea porque le van a poner la cámara nueva 5X Tetra Prism como el Pro Max, aparte de los 48 megapíxeles en el ultra angular. Tengo la sospecha que el enfoque de los modelos Pro va a ser todo sobre las cámaras nuevas, aparte con ese supuesto nuevo botón de captura para tomar fotos y videos. Va a ser mucho el enfoque del evento, pero está interesante que suban el precio solamente del modelo Pro y no de los demás, que es aparte justamente el modelo que a mí me interesaba más este año. El Pro Max lo amo y le dura muchísimo la batería, pero se me está empezando a hacer un poquito muy grande en tamaño y aparte supuestamente va a crecer un poquito más el 16 Pro Max. Entonces yo me inclino más este año hacia el Pro, aparte porque ya va a tener exactamente la misma cámara que el Pro Max. No va a ser como con el iPhone 15, que el Pro Max tenía mejor zoom. Lo único que me preocupa del modelo Pro es la batería, porque según esta filtración tiene la peor batería de cualquier teléfono, incluso peor que los iPhones supuestamente 16 normales, que no tienen 3 cámaras, que no tienen 120 Hz en la pantalla. Se me hace bien extraño que la batería está más chica, a pesar incluso de que físicamente va a ser más grande que el
16 normal. O sea, hay más espacio, pero la batería supuestamente está más chica. Vamos a tener que ver eso en práctica, a ver qué tal. Quizá la increíble eficiencia del nuevo A18 Pro va a hacer que no se vea afectada la batería. Ya veremos. Después, hay que hablar del color. Esta semana se filtró, igual y lo vieron por allá en Twitter, un color bronce nuevo para los 16 Pro, que según los analistas están llamando Desert Titanium, como titanio del desierto. Y será el color que va a reemplazar el azul titanio que tenemos ahorita. Los otros tres colores se van a quedar igual en los Pro, blanco, negro y el gris natural. Pero este nuevo supuestamente es como el dorado, pero está muy apagado. Se ve bronce en todos los renders. Pero yo ya llevo rato haciendo estos videos de rumores y siempre que hay rumores de un color nuevo, se ve mucho mejor en las fotos oficiales de Apple que cualquier render que hace alguien en internet. Y aún más en persona, siempre se ven mejor los colores en persona. Lo mismo pasó con este. Cuando salieron fotografías del titanio natural, mucha gente no le gustó el color y después de verlo en persona, es probablemente de mis colores favoritos que ha habido en la historia de iPhones. Está interesante este supuesto color bronce. Nunca hemos tenido un color así en el iPhone Pro. Y es lo más cerquita que vamos a tener a un color naranja, que es mi color soñado en un iPhone Pro. Entonces, al menos yo estoy emocionado, pero hay que verlo en persona a ver qué tan bonito, qué tan diferente está. Ahora, en cuanto a los iPhone 16 normales, los colores supuestamente son blanco, negro, azul, verde y rosa. Y este año aparentemente van a ser colores más fuertes, más saturados, no super light y pasteles como hemos tenido en los últimos años. A mí personalmente me gustan los colores pasteles así sutiles, pero es de preferencia. Sé que hay mucha gente que ya quiere colores vivos en los iPhones y aparentemente vamos a regresar a eso con el iPhone 16. También de los 16 normales, un reporte indica que va a tener por primera vez 8 GB de RAM. Ya van 2 reportes que salen mencionando esto y supuestamente esto es para Apple Intelligence, que tiene sentido que Apple quiera que toda su nueva línea de iPhones pueda correr Apple Intelligence y aparentemente se necesitan 8 GB de RAM para correr Apple Intelligence. Y aparentemente es la razón por la que los iPhone 15 no tienen Apple Intelligence, por tener 6 GB de RAM. Que hablando de Apple Intelligence, yo también esperaría algún tipo de anuncio de más funciones o algo de enfoque en Apple Intelligence durante el evento. Seguramente van a hablar bastante de eso en el evento. Ya veremos, pero si te quieres enterar antes que todos, tienes que estar suscrito a mi newsletter. Es gratis, Semana en la Manzana, el mejor newsletter de noticias de Apple en el mundo. Te dejo aquí abajo la liga, pones tu correo, te llega un correo de confirmación y estás dentro en esta bonita comunidad. Es gratis y mandamos todas las noticias de Apple, absolutamente todo, una vez a la semana para que estés enterado. No te lo pierdas, suscríbete gratis. Ahí está la liga por abajo, semanalamanzana.com. Ahora, también quería hablar de MagSafe porque salió un rumor de esto y no habíamos tenido rumores de MagSafe en muchos meses. Creo que el último fue hace como 6 meses y esto también me emociona. Está esta imagen de un modelo CAD 3D que supuestamente se filtró para las empresas que hacen las fundas, que reciben los modelos antes de que salga el iPhone, y se ve que el anillo de MagSafe está ligeramente más delgado. Apple aparentemente redució el tamaño un poco de los imanes y según el reporte que cambió también algo del mecanismo de adentro. Eso es especulación, pero puede ser indicativo que tal vez veamos un MagSafe nuevo o un MagSafe 2.0. Si está más delgado y los componentes están diferentes, hay especulación de que quizá los imanes puedan ser más fuertes o que aumenten la velocidad de carga inalámbrica. Había un reporte ese hace como 6 meses que decía que los 15 watts inalámbricos de MagSafe iba a subir a 20 watts. Yo sí uso MagSafe todos los días y estaría increíble si lo suben de 15 watts a 20 watts porque el cuadrito de 20 watts es básicamente el fast charging de Apple y poder hacerlo inalámbricamente va a estar muy cool. Yo tengo la sospecha también, había un reporte pero no de una fuente muy confiable, entonces no lo compartí, que iban a subir la velocidad de carga alámbrica en USB tipo C, quizá a 40 o 45 watts en el iPhone por primera vez. Vamos a ver si se cumple eso, pero podemos esperar mejoras en la batería, MagSafe y supuestamente un nuevo sistema térmico para que no se desgaste tanto la batería. Y también para que no se caliente mucho el teléfono, que fue una de las primeras controversias con el iPhone 15 Pro. Yo creo que Apple ya no quiere pasar por eso otra vez. Pero es básicamente todo lo nuevo que se ha escuchado del supuesto iPhone 16 que vamos a ver en un par de semanas. A mí lo que más me interesa es el nuevo botón de captura. Es muy raro que Apple agregue un botón de hardware al iPhone. Nunca hemos tenido un botón en este espacio en el iPhone. Se me hace bien interesante ver cómo lo van a implementar con software y cómo va a funcionar. Muero por ver cómo funciona. También qué tanto le
agregan. Siento que no nada más va a ser para tomar fotos, tiene que tener algo más. Como dije, lo más probable es que la siguiente semana manden las invitaciones y hago un video para analizar todo y te mantengo actualizado si es que hay más rumores. Gracias por acompañarme hasta el final. Ya estamos muy cerca del evento de septiembre, que es mi evento favorito del año. A ver qué tal con esto. Nos vemos la próxima semana. Sobres.